San Lucas 19, perdón, San Lucas capítulo 20, del versículo 19 al 26. Dice así el Señor. Y procuraban los príncipes, sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, mas temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. Los cuales le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. Señor, bendiga esta palabra. Hoy nos toca el encuentro del Señor Jesús con estos espías, dice aquí, eran personas preparadas por los escribas y los herodianos, dice también en otro pasaje paralelo, para venir a tentar al Señor Jesús. Podemos entender que aquí los fariseos, los religiosos, veían cómo el Señor atraía al pueblo con las señales que hacía, con su palabra también, como nos dice también otro pasaje, que les hablaba con autoridad, no como los escribas, y la gente percibía eso. Inclusive aquí en el contexto podemos ver que el Señor les dice una parábola que habla de la piedra, ¿no? Que condenaron los edificadores, como dice en el versículo 17, y ellos entendieron esta parábola. Dice, en el versículo 19 que leímos, entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, más temieron al pueblo. O sea, la constante era que ellos entendían quién era el Señor, entendían en gran manera cómo denunciaba también sus pecados, pero temían al pueblo. Esta era una constante y fue así hasta que el Señor fue a la cruz. Si leemos un poquito más adelante en el capítulo 22 de este mismo Evangelio, ahí cuando ya el Señor estaba para entrar a la última Pascua, al templo, dice 22:1, y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Así que vemos que era una frustración realmente para ellos no poder deshacerse del Señor Jesús, ya sea quitándole autoridad o tratando de matarlo, como muchas veces habían hecho. Pero sabemos que el Señor tenía que ir a la cruz y sus propósitos se iban a cumplir inexorablemente si Él se mantenía como lo hizo, dependiendo de su Padre y, como dice también Lucas, afirmando su rostro para ir a Jerusalén. En este tiempo se ve en los momentos previos a la cruz como los escribas y los sacerdotes, tratando de tentar al Señor, lo único que hacían era confirmar más la palabra del Señor y las señales que Él hacía para que todos vieran que era el Mesías. Si vemos en San Juan capítulo 12, San Juan 12, el versículo 17, San Juan 12, 17 dice: y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Así que las señales que hacía el Señor ya no daban lugar a dudas de que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero fíjense los fariseos, como dice en el versículo 19, mas los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí el mundo se va atrás de él. Así que podemos ver esa palabra de frustración, que los fariseos una y otra vez habían ido al Señor para tentarle, para probarlo, para hacerle caer, para inclinar al pueblo en contra de él, o para que también Roma pudiera hacer algo para impedir la manifestación de Cristo, como en esta ocasión que vemos en este pasaje de Lucas, ¿no? Pero nunca lo habían podido conseguir. Dice el libro de Job, capítulo 5, versículo 13, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Toda astucia empleada para poder impedir el camino del Señor era superada por la sabiduría infinita de Dios. El consejo de los perversos es entontecido. Así que todo lo que ellos hacían era derribado por la sabiduría del Señor. Y eso también nos hace pensar, ¿no? A veces nosotros como creyentes, habiendo conocido esta sabiduría del Señor, así debemos vivir en nuestra vida. Muchas veces pensamos que con cierta astucia o como entre comillas, viveza, ¿no? Como decimos, podemos superar ciertos escollos en nuestra vida. Y no es así, porque aquí se compara, ¿no? La sabiduría de Dios con la astucia del mundo, la sagacidad del mundo. No tiene nada que hacer. Dios siempre, la sabiduría de Dios va a triunfar. Siempre tenemos que tener presente esto. A veces pensamos que en el mundo podemos encontrar algún tipo de sabiduría, como se dice normalmente, ¿no? La sabiduría de la calle. A veces decimos, esta persona tiene más calle, tiene más entendimiento, conocimiento. No es así para el creyente. El creyente confía exclusivamente en la sabiduría de Dios. Y así Cristo nos lo demuestra, ¿no? A cada paso de su vida. Así que vemos cómo el Señor aquí, en este pasaje, les muestra, ¿no? Cómo los avergüenza también en público. Dice el versículo 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras. Estas personas eran, podemos decir, personas que aparecían como moralistas, ¿no? Delante de los demás, justas, como dice acá, pero eran simples personas empleados que estaban al servicio de los fariseos para poder engañar al Señor. Dice, para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. Como decíamos, ¿no? Tal vez entregarlo ya a muerte anticipadamente, pero el Señor tenía que llegar al momento que el Señor ya había dispuesto para que le entreguen y fuese a la cruz. Versículo 21, los cuales le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. Viene al Señor con palabras de adulación, ¿no? con halagos, pensando que tal vez podían engañar al Señor, que el Señor tal vez ahí baje la guardia o siendo seducido por los halagos, pudiera caer, ¿no? Podían encontrar algo para acusarle. Pero es muy interesante esta palabra que les dicen estos espías, porque realmente ellos, sin saberlo, sin darse cuenta, están describiendo lo que es Dios, ¿no? Las virtudes de Dios, cómo es nuestro Dios, cómo es el Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne, ¿verdad? Y mostrando las virtudes de Dios, pero también como en su humanidad, ¿no? Porque observemos las cosas que dicen. Tres cosas le dicen, ¿no? Podemos ver
bien en este versículo 21. La primera dice: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien. Fijémonos en esta afirmación. Sabemos que dices y enseñas bien. ¿Quién es el único que dice y enseña bien? El Señor Jesucristo. Ahí había muchos enseñadores, muchos maestros, pero ninguno decía y enseñaba bien. Solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha traído su palabra, enseña, dice y enseña bien. Una característica de Dios, el único que es verdadero. Así que estos lo único que hacían era describir a Dios. Es como que si estuvieran predicando, como si estuviesen predicando el Evangelio. Luego le dicen, y que no tienes respeto a persona. Esta afirmación no es, como nosotros lo entendemos, que el Señor Jesús le faltaría el respeto a las personas, sino se refiere a que el Señor enseñaba su palabra y no se inclinaba a ninguna persona de acuerdo a cómo fuese esa persona, ya sea amigo o una persona respetable. Nos habla de que los espías le están diciendo que era imparcial, totalmente justo, como es Dios. No se inclina a un lado o a otro, es imparcial. Le están diciendo que no tiene favoritismo alguno, sino que enseña la palabra de Dios con verdad. Le están diciendo que el Señor Jesús no tiene acepción, no hace acepción de personas. Otra característica de Dios, que Dios no hace acepción de personas. En el Antiguo Testamento, en muchas partes, dicen los profetas esto, ¿no? Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que no se inclina. No se inclina hacia uno o hacia otro, sino que hace un justo juicio. Tiene que ver con la justicia perfecta de Dios, con la equidad de Dios. Y esto, aunque nosotros podamos entenderlo, para el pueblo de Dios y para las personas era algo difícil de entender. Les costó mucho a los judíos, porque los judíos eran el pueblo elegido de Dios. Y ellos se pensaban muchas veces que Dios estaba inclinado a ellos. Era el pueblo que Dios había escogido para manifestarse al mundo. Pero la justicia de Dios era igual para todos los hombres. Así podemos pensar en muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? También cuando Jeremías tuvo que anunciar al pueblo de Dios que iba a ser llevado cautivo a Babilonia a causa de sus pecados, los judíos decían, pero nosotros somos el pueblo de Dios, no nos puede pasar nada, y se olvidaban que habían ofendido a Dios, que eran idólatras en gran manera, por lo cual Dios también los tuvo que castigar. También podemos pensar en Jonás, cuando no quiso ir a predicar a Nínive porque era un pueblo pagano. Ahí vemos también la característica de Dios, que aún sabía Dios que este pueblo se iba a arrepentir. Dios no hace acepción de personas. Podemos pensar también en Pedro cuando fue a la casa de Cornelio a predicarle ahí el primer gentil, ¿no? ¿Cuánto se resistía Pedro? Pero ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, Pedro dice, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Pero no solamente acepción de personas en cuanto a la raza o al tipo de persona, sino en cuanto a la condición del hombre. Dios siempre ama a todos los hombres por igual y no importa también la condición de la persona. Tal vez sea muy pecadora, esté muy apartado de Dios, pero Dios le ama igual y le busca para que se arrepienta y se acerque a Él. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad encasillamos a las personas, ¿no? Pensamos, esta persona merecería conocer a Cristo. Y no es así, no es por merecimiento, sino que Dios busca a todos, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos los hombres, nos dice la palabra, que son pecadores y necesitan de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y Dios no hace acepción, no nos elige por ser buenas personas, sino por su disposición de amor, su misericordia, su disposición para compadecerse de nuestras miserias y de nuestros sufrimientos. El Señor Jesús, podemos ver
un salmo, el Salmo 107, que nos ilustra bastante acerca del tratamiento de Dios con las personas. Salmo 107 es un salmo muy precioso que dice: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nosotros, los que hemos conocido al Señor Jesucristo, los que hemos sido rescatados por Él, tenemos que alabar al Señor. Díganlo los redimidos de Jehová. Pero es muy interesante ver que el Salmo tiene varias divisiones, podemos decir, naturales, de acuerdo a la poesía hebrea, ¿no? Y podemos ver, sin entrar en muchos detalles, las primeras tres divisiones del Salmo, mejor dicho, la segunda, tercera y cuarta, luego de la primera, que es cortita, podemos ver la primera del 1 al 3, pero después en la segunda habla de, fíjense, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿De qué está hablando aquí? De aquellas personas que están en prueba, que han, como dice acá, perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Se puede aplicar a los creyentes que están siendo probados, ¿no? Perdidos por el desierto, como dice Pedro también, ¿no? No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, como si una cosa peregrina os aconteciese. Podemos aplicarlo a las pruebas de los creyentes, podemos aplicarlo también a aquellas personas que están en un gran problema y buscan a Dios. El versículo 6 dice: habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones y dirigiólos por camino derecho. Hay una frase en este salmo que se repite varias veces. Aquí los que tienen que clamar al Señor, y el Señor los libra de su angustia, los libra de sus aflicciones. Pero en las siguientes dos visiones ya no habla de los que están siendo probados, sino de aquellos que han pecado, de aquellos que se han apartado del Señor. Dice, podemos ver el versículo 10 y 11. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Podemos ver a estas personas, son rebeldes a Dios, ya sea no creyente o aún creyente, que se han rebelado, que se han apartado. Eso nos describe la tercera división del Salmo. También la siguiente, también habla de aquellos que se han sumido en el pecado. Dice: los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero tanto para aquellos que son probados como para aquellos pecadores terriblemente rebelados contra Dios, el Señor tiene un mismo tratamiento. Y en esto también se ve el amor de Dios, que, como sé, no hace acepción de personas. No importa la situación en que estemos, Dios nos repite una misma solución. Dice: habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólo de sus aflicciones. Tenemos que clamar al Señor, cualquiera sea nuestra condición. Tal vez alguna persona se cree demasiado pecador para acercarse a Dios. Dios no hace acepción de personas, no mira el pasado, mira el amor que tuvo al dar a su Hijo por el pecador. Entonces, aquel que acepta a Cristo, Dios lo puede mirar a través del sacrificio, de la justicia perfecta de Cristo hecha en la cruz, de la sangre derramada que dice la palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Se repite lo mismo, tanto para los que son probados como para los que se han apartado por su rebelión. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, sacólos de las tinieblas y de la sombra de muerte
y rompió sus prisiones. No hay ninguna prisión de pecado que Cristo no pueda romper para llegarnos a Él. Así que vemos, volviendo a nuestro pasaje de Lucas, cómo estos espías partidarios de los fariseos y de los herodianos, lo único que hacían con sus palabras era predicar, ¿no? Decir las virtudes del Señor Jesucristo. También le dicen otra cosa más, ¿no? Así que le dijeron, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona. Y después le dicen, antes enseñas el camino de Dios con verdad. Otra gran verdad puesta en los labios de estos impíos, ¿no? Enseñas el camino de Dios con verdad. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesús. El camino a Dios es una persona, es el Señor Jesús. La verdad es una persona, el Señor Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. Nos dices que enseñas el camino de Dios con verdad. Realmente una predicación involuntaria de estos hombres. Podemos acordarnos de Pilato también, ¿no? Ese hombre cruel que tuvo ahí el juicio con el Señor Jesucristo. Decía una y otra vez, no hallo ninguna culpa en él. No hallo, lo encuentro completamente inocente. También vemos otro impío que Dios en su sabiduría los utiliza para demostrar la obra del Señor. Enseñas el camino de Dios con verdad. Y luego, volviendo al pasaje para no perdernos de esta secuencia, ¿no? Después que le dicen eso, para tratar de engañar al Señor Jesús, en el versículo 22 viene la pregunta, ¿no? La pregunta tramposa para querer engañar al Señor. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Sabemos cuál era el plan, ¿no? De engaño. Si el Señor Jesucristo respondía que era lícito dar tributo a César, y pensaban que el pueblo se iba a poner en contra del Señor Jesús, porque era el sentir del pueblo judío, pagaban los impuestos a Roma, pero de mala gana, ¿no? Y sabemos que eran abusados por esto. Y en el otro sentido, si decía el Señor Jesús que no era lícito dar el tributo a César, tal vez fuese apresado, tal vez había algo de qué acusarle delante del César. Así que vemos el versículo 23, cómo el Señor discierne el engaño como siempre, ¿no? Y dice, mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y podemos pensar en esta palabra, ¿no? Del Señor Jesús, que les dice, ¿por qué me tentáis? Sabiendo que, como nos dice Santiago, Dios no puede ser de los malos, porque Dios no tiene pecado, no está inclinado a hacer lo malo. Pero bueno, como hombre, el Señor Jesús, el Dios eterno que se hace hombre, es susceptible de ser tentado de afuera, externamente, porque el Señor Jesús era perfecto, es perfecto Dios y perfecto hombre. Así sabemos que fue tentado por Satanás y no pudo caer. Entonces, no, Satanás no le pudo hacer caer. Entonces aquí también, a través de sus esbirros, de sus representantes, el diablo que está detrás trata de hacer caer al Señor Jesús, trata de detenerlo en el camino que él tenía. Así que, ¿por qué me tentás?, le dice al Señor, como diciéndole, no saben que siempre van a perder. Pero también podía haber en el corazón del Señor Jesús una tristeza, ¿no? De una y otra vez estos hombres que habían visto tantas señales y el Señor le había respondido siempre con tanta sabiduría,
en lugar de creer, en lugar de entender quién era el que estaba delante de ellos, preferían endurecer su corazón y seguir oponiéndose al Señor. Y después viene la respuesta del Señor, que es tan conocida para nosotros, ¿no? Una palabra que hasta aquellos que no conocen a Cristo saben de la respuesta del Señor. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Y esta respuesta, por tan conocida para nosotros y tan obvia en nuestro entender, podemos decir que ya sabemos, ¿no? Pero cuánta sabiduría encierra esta respuesta del Señor Jesús. Podemos poner un poco más de atención, ¿no? En las palabras del Señor. Versículo 25. Pues dad a César lo que es de César. Pensemos en estas palabras del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí a nosotros? Que como hijos de Dios, como cristianos, debemos someternos a las potestades superiores, porque las potestades superiores de Dios son ordenadas. Así nos lo dice el apóstol Pablo, podemos verlo en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, ahí Pablo les enseña a los romanos, a los creyentes en Roma, desde el versículo 1, dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, los que resisten, los mismos ganan condenación para sí. Yo pensaba leer este pasaje, ¿no? A veces se ve, más que nada en la juventud cristiana, también una tendencia a oponerse a las potestades superiores. También embanderándose en causas justas, ¿no? Porque vemos hoy en día cómo se crean leyes nuevas para consentir con el pecado, ¿no? Para aprobar el pecado. Y muchas veces muchos jóvenes, aún cristianos, se enrolan en estas luchas, en estas oposiciones políticas a esas leyes. Y podemos decir, en un sentido, es algo noble, pero lo que nos tenemos que preguntar, si el cristiano realmente está para eso, está para militar en esas cosas, o está más que nada para someterse a las potestades superiores. Por supuesto que todo tiene un límite, ¿no es cierto? Y no vamos a consentir con las leyes que permiten los pecados, pero sí, el cristiano debe mostrar una sujeción a las potestades, ya sean al presidente, en nuestro caso al presidente de la nación, como también a nuestros empleadores. Debemos ser personas de sumisión, sabiendo que el mundo no se va a cambiar, el mundo lo va a cambiar el Evangelio, pero no una lucha militante política, sino el Señor es el que cambia los corazones de las personas. Por el contrario, debemos someternos sabiendo que tenemos que vivir quieta y reposadamente y pudiendo predicar el Evangelio. El versículo 3 sigue diciendo, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. La conciencia delante de Dios, la conciencia cristiana demanda una sumisión, demanda que yo sea un buen obrero, un buen empleado, un buen estudiante, un buen hijo, un buen padre, sometiéndome a las potestades superiores, sabiendo que son de Dios. Todo lo que Dios permite, Dios lo utiliza para sus planes. Así se ve en toda la historia.
del pueblo de Dios, como hablábamos, ¿no? De cómo Dios levantó un imperio para llevar cautivo al pueblo de Israel y luego levanta otro para sacarlo de la esclavitud. Siempre es Dios es el que obra a través de las potestades. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. El Señor nos ha llamado para eso. También Primera Pedro, podemos leer Primera Pedro, capítulo 2, versículo 18. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Y pensemos en el tiempo apostólico que existía la esclavitud, y los cristianos debían someterse, sabiendo que Dios los cuidaba, sabiendo que Dios los guardaba. Y dice, versículo 19, porque esto es agradable si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Mucha injusticia, muchas cosas ha de sobrellevar el cristiano en esta vida. Muchas tristezas muchas veces. Pero el cristiano tiene una dualidad, ¿no? Si bien soporta las aflicciones de este mundo, por otro lado debe tener una alegría y un gozo de saber que está haciendo la voluntad del Señor. Esa es la experiencia a la cual el Señor nos llama. Versículo 20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas. Así que vemos cómo Cristo, como el Señor, se sometía a las potestades superiores, pero se sometía sobre todo a su Padre Celestial, sabiendo que el Padre le iba a guiar para cumplir el propósito por el cual Él había venido. Así también nosotros debemos someternos a las potestades superiores, pero sobre todo someternos al Señor, como el Señor dijo ahí, ¿no? Dad a César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Sobre todo someternos al Señor. Y aquí está la contrapartida, ¿no? Porque podemos pensar también, podemos ser cristianos que ponemos mucha atención en ser buenos trabajadores, buenos patrones o buenos empleados, o buenas personas, buenos padres de familia, y eso es lo que Dios quiere. Pero sobre todo debemos dar a Dios lo que es de Dios, porque Él nos ha comprado. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Qué le tengo que dar a Dios? Dad a Dios, dijo el Señor, lo que es de Dios. ¿Qué le tengo que dar a Dios? La respuesta es una sola, la respuesta es todo, porque Dios me dio todo a mí. Si bien podemos decir, Dios, como dice Pablo, no es necesitado de nada, sino que Él da a todos vida y respiración y todas las cosas, Dios me ha dado lo que más ha amado para salvarme, me ha dado a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo que más amaba lo entregó para salvarnos a nosotros, para salvar al hombre. El Padre dio a su Hijo, el Hijo se ofreció en sacrificio para hacerse hombre, para anonadarse y venir a este mundo de maldad y padecer a costa de los inicuos y dar su vida en la cruz para salvarnos. Y el Espíritu Santo también lo ha dado todo, se ha humillado para venir al corazón de aquel que cree, a soportar, a sobrellevarnos nuestras inmundicias y para cambiar nuestro corazón. Así que podemos pensar en esto, ¿no? Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le debo dar a Dios? Toda mi vida, porque todo lo he recibido de Él y he sido hecho una nueva criatura completamente nueva. Y ahí todo es de Él y para Él. De modo que si alguno está en Cristo, quiere decir, de modo que si alguno acepta a Cristo, dice, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, todo lo que yo tengo como hijo es de Dios. Por lo tanto, le debo todo al Señor. Así que podemos ver cuánto nos enseña esta frase también que conocemos de memoria, pero cuando nos ponemos a profundizar un poco en ella, vemos cuánto le debemos a nuestro Señor. Y volviendo al pasaje, vemos el resultado, ¿no? Versículo, después que el Señor le dice eso, dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Versículo 26. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. En el pasaje paralelo en Mateo, dice, dejándole, se fueron. Así que no, con todo lo que habían planeado, nada consiguieron de poder interrumpir la obra del Señor. Por el contrario, se desanimaron, y dejándole, se fueron. ¿Qué nos enseña esto también? A nosotros, ahora como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo mismo que el Señor. Cuando vienen tentaciones, cuando vienen pruebas, cuando viene el enemigo a querer engañarnos, o a seducirnos o a tentarnos. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Tengo que estar cerca del Señor. Aquí dice, dejándole se fueron. Y lo mismo hace el diablo cuando nosotros estamos sometidos al Señor. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Ese ser tan poderoso que describe la palabra de Dios, nada puede hacer cuando nosotros estamos cerca del Señor. Pero también podemos ver, además de toda esta enseñanza, ¿no?, cómo es el amor del Señor con nosotros. Podemos decir, el Señor nos dio, cuando nos llamó, nos dio, y nosotros creímos, nos dio la salvación. El Señor nos dio su vida en la cruz, su sacrificio, y nosotros ahora tenemos que darle al Señor. Dad a Dios lo que es de Dios, ¿no? El Señor nos pide que le demos, y ahí se ve el amor de Dios que me da, que me pide que yo le dé, pero también que me promete que el Señor me ha de dar, no solamente en esta vida, sino cuando vaya a su presencia. Hay muchos pasajes en donde el Señor pone énfasis en las cosas que el Señor nos ha de dar cuando estemos con Él. Eso nos debe alentar mucho. También los hermanos que han sufrido prueba de separación. Un creyente va a la presencia de Dios y ahí el Señor tiene muchas promesas en su palabra para cumplir. Cuando nos dice, por ejemplo, en San Lucas, un poquito más atrás, el capítulo 12, cuando el Señor les hablaba a los suyos de que pusieran su esperanza en las cosas de arriba, ¿no? El San Lucas 12, el versículo 37. Dice, bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Acá vemos lo que el Señor hace con aquellos que van a la presencia del Señor y que han sido fieles, le han servido, han estado velando, han estado esperando al Señor y sirviéndoles. Dice, el Señor hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Así que vemos el amor de Dios como es. El Señor primero me da la salvación, después yo la tengo que dar a Él por amor, y a su vez Él me promete que cuando yo he de estar con Él, el Señor me ha de dar. Podemos darnos cuenta de esto, de que el Señor pasando Él mismo, ningún ángel, ningún enviado, el mismo Señor nos servirá. Cuánta gracia de Dios para el creyente, para el Hijo de Dios, para aquel que debe estar esperando al Señor y sirviéndole. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios
4, versículo 3. Cuando Pablo le hablaba a los corintios, que muchos de ellos desautorizaban a Pablo y le juzgaban mal, ¿no? Versículo 3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Vemos esto, ¿no? Podemos decir que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero fijémonos en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Acá me dice que cuando yo vaya con el Señor, si yo me he mantenido en fidelidad, he estado esperando al Señor, el Señor me ha de dar una alabanza. Cada uno tendrá de Dios la alabanza. Nosotros alabamos al Señor, hemos estado alabándole, ¿y cuánto tenemos que hacerlo? Pero acá dice que Dios nos va a alabar a nosotros. ¿Nos damos cuenta de esa gracia? Que nosotros éramos pecadores, nada merecemos, y el Señor nos ha llamado y el Señor nos va a alabar. No podemos llegar a comprender esto, pero el Señor lo ha de hacer, lo promete en su palabra. Apocalipsis 4:10, para terminar, nos habla de aquellos ancianos que estaban delante del trono. Esto revela las cosas del cielo, las cosas que han de acontecer. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Estos 24 ancianos que representan a todos los redimidos, todos los rescatados por el Señor, tenían coronas. ¿Qué eran estas coronas? Eran coronas galardones por su fidelidad en la tierra. ¿Qué merecemos nosotros del Señor? Sin embargo, el Señor dice que nos va a dar coronas, pero sabemos que esas coronas, como dice acá, las arrojaremos a los pies del Señor, porque si hacemos algo bien es por la gracia del Señor, no por merecimiento propio, porque simplemente nos rendimos al Señor para que Él pueda hacer la obra en nuestros corazones. Él es el único digno. Digno eres de recibir gloria y honra y virtud. El Señor nos bendiga, hermanos, para que demos al César lo que es del César, pero sobre todo demos al Señor todo nuestro ser, todo lo bueno, toda nuestra vida, si hay virtud alguna, es del Señor. Así que debemos entregárselo a Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.